El tema que abordaremos en este video es el método de integración por partes. El método de integración por partes es el método de integración número 3 que vamos a abordar durante el semestre. Este método se utiliza, ya saben, cuando nuestra integral no es una integral inmediata y además nos damos cuenta que el integrando está formado por el producto de dos funciones. O sea que en el integrando hay dos funciones que están multiplicando y que una función no tiene nada que ver con la otra. Para este método de integración vamos a tomar como base nuestra fórmula de derivación. Cuando nosotros derivábamos el producto de dos funciones, por ejemplo, derivada de u por v sobre diferencial de x, es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Si ahora queremos integrar, lo que podríamos hacer es esto: integrar de ambos lados de nuestra igualdad. Si vamos a integrar integral de una derivada, se va a integrar con la derivada y nada más me quedaría de este lado. U por v es igual a integral de u por la diferencial de v más integral de v por la diferencial de u. Si yo quiero despejar a una de estas integrales, por ejemplo, u por dv, me queda integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos esta que estaba sumando, pasa restando, integral de v por la diferencial de u. Y esta de aquí es nuestra fórmula de integración por partes. Si quiero integrar una función u multiplicada por la diferencial de una función v, mi resultado va a estar resuelto por partes. Va a estar compuesto por dos términos en el que el primer término ya está integrando y el segundo término que está restando todavía tendría que integrarlo. Por eso se llama método de integración por partes, porque nuestro resultado va resolviéndose por partes. Va a estar formado por dos términos en el que el primer término, la fórmula ya lo da integrado, y el segundo término que está restando todavía necesito integrarlo. Muy bien, quedamos que nuestra fórmula de integración por partes es esta: integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos integral de v por la diferencial de u. Ahora estarán de acuerdo que es un poco difícil aprenderse de manera visual o de manera auditiva esta fórmula: integral de u por diferencial de v es igual a u por v menos integral de v por la diferencial de u. Es algo complicado. Para aprenderse esta fórmula, por lo regular se recomienda auxiliarse de una manera visual o de un objeto visual, que es esta imagen de una vaca que trae un uniforme, y en realidad la frase que nos vamos a aprender es: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Vamos a ver de dónde surge esta frase. Un día, aquí está en la U, DV es día vi, una vaca es del U por V, una vaca, voy a escribirlo de este lado, sin cola, vestida de uniforme. Sin es la resta, la cola es el signo de integración, vestida de uniforme. Y ahora sí, podemos aprendernos o recordar esta fórmula sin necesidad de tener que recordar cada uno de los símbolos. Nada más recuerdo la imagen o la frase: un día vi una cola vestida de uniforme. Y recuerdo, voy a integrar un día vi y eso va a ser igual a una vaca sin cola vestida de uniforme. Esto es para que no tengan que aprenderse
de memoria toda la fórmula parte por parte. Solamente recuerden la imagen de la cola, de la vaca sin cola vestida de uniforme o la frase, y con eso es suficiente para que ya de ahora en adelante nunca se les olvide la fórmula de integración por partes. Ya vimos la fórmula e identificamos que va a haber dos funciones dentro de nuestra integral. Ahora lo importante va a ser cómo identifico de las dos funciones cuál va a ser u y cuál va a ser v. No siempre están en ese orden, a veces está primero v y después u. Entonces, para poder ubicarlas, la primera recomendación es que la función u debe ser una función sencilla de derivar, que cuando derivo mi función derivada sea más sencilla que la función inicial. Para eso se recomienda reseleccionarlas en este orden. Vamos a escribir la palabra hilate. La primera opción es que sea una inversa trigonométrica, de ahí la i. La segunda opción es que u sea una función logarítmica. Como tercera opción es que sea una algebraica, y como cuarta opción una trigonométrica. Por último están las funciones exponenciales. En ese orden selecciono a u. Si hay una inversa trigonométrica, entonces esa va a ser u. Si no hay una inversa, entonces voy a ver si hay una logarítmica, esa va a ser u, y en ese orden me voy. Además, debo de comprobar que la diferencial de v, o sea dv, sea posible de integrarse. Si dv no puede integrarse, entonces lo que tengo que hacer es cambiar a u y a v para que v se pueda integrar. Para que esto quede más claro, vamos a hacer un ejemplo en donde les voy a explicar paso a paso cómo seleccionar a u, cómo seleccionar a v y cómo aplicar la fórmula de integración por partes. El ejemplo nos dice integral indefinida de x por seno de x por diferencial de x. Si yo trato de integrar seno de x, la x que está antes está sobrando. Si intento integrar x a la 1, el seno sobra y no los puedo separar porque están multiplicando. Recuerden, solamente se separan las integrales cuando los términos que están en el integrando suman o restan. En este caso ya me di cuenta que no hay forma de aplicar inmediatamente una de las fórmulas. Entonces la siguiente opción es aplicar un método de integración, y el método de integración que queda para este tipo de integrales es el método de integración por partes, porque tengo dos funciones multiplicando. Ya sé que voy a ocupar el método de integración por partes, entonces recuerdo y anoto por ahí mi fórmula que dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Ojo, fíjense de ubicar bien la u y la v. Como son letras que fácilmente se pueden confundir, yo les recomiendo que si su u y su v las escriben muy similar, mejor las escriban de diferente color para que después no se confundan al poner su resultado. ¿Qué tengo que hacer? Voy a volver a escribir mi integral de seno de x por diferencial de x. Identifico las dos cantidades que multiplican, que es x y seno de x. De estas dos, una va a ser u y una va a ser v. Para eso recuerdo la palabra hilate. Para seleccionar a u, lo primero que tengo que ver es, si hay una inversa trigonométrica, esa va a ser u. No hay inversa trigonométrica, entonces voy. ¿Hay alguna logarítmica? Tampoco hay, ninguna es logarítmica, entonces no. ¿Hay alguna algebraica? Sí, x es una función algebraica y seno de x es una función trigonométrica. Está primero la algebraica, entonces esta algebraica va a ser u. Y todo lo demás de mi integral va a ser diferencial de v. Por lo tanto, u va a ser x y diferencial de v va a ser todo el resto de la integral, que es seno de x por diferencial de x. Ya tengo a u y ya tengo a dv. Antes de ir a poner el resultado, me doy cuenta que en mi resultado tengo que saber cuánto vale v, que es el que está aquí, y cuánto vale du, que es el que está al final. Entonces
Antes de empezar a poner el resultado, calculo du y calculo v. du es la diferencial de u. Derivada de x es 1 por diferencial de x, que lo dejo nada más como diferencial de x. Si la diferencial de v es seno de x por diferencial de x, v va a ser la integral de esa diferencial. Entonces voy a integrar seno de x diferencial de x, y hay una fórmula que me dice que la integral de seno de x es menos coseno de x más la constante. Todavía no anoten aquí la constante porque todavía no es mi resultado final. Acuérdense que la constante se escribe solamente en el resultado final. Ahora sí, voy escribiendo el resultado de acuerdo a lo que me dice la fórmula. La fórmula me dice que el resultado va a ser igual a u por v. ¿Cuánto vale u? X. Abro paréntesis porque va a multiplicar v, que es menos coseno de x, menos la integral de v. ¿Cuánto es v? Menos coseno de x por du, que es dx. Saco este signo menos, primero hago la multiplicación, positivo por negativo, negativo menos x, coseno de x. Este menos lo voy a sacar multiplicando a este menos, menos por menos me va a dar más integral de coseno de x, diferencial de x. Integral de coseno es la fórmula 9 y es seno, entonces mi resultado quedaría igual menos x coseno de x más seno de x, y como ya terminé de integrar, ya puedo poner más la constante de integración, y este sería mi resultado final. Menos x coseno de x más seno de x más la constante de integración. Así quedaría el resultado. Si se dan cuenta, mi resultado va quedando por partes. Una vez que aplico la fórmula, la primer parte o el primer término de mi resultado ya queda, ya nada más hice la multiplicación, pero ya está integrado, y tengo que integrar el segundo término para terminar con las dos partes de mi resultado. De esta manera se aplica el método de integración por partes. Para que quede más claro, busquen en los siguientes videos, les explicaré más ejemplos de método de integración con partes, en donde tengamos inversas trigonométricas, logarítmicas, trigonométricas y exponenciales, para que no se queden con dudas.